Bienvenidos. Dios los bendiga. Bienvenidos a una clase más de su escuelita bíblica infantil, Casa de Oración, Tijuana, Ley Cortés. Seguimos con nuestra serie de estudio titulada El Tabernáculo. Y en este día vamos a estudiar uno de los lugares que integran el tabernáculo, el patio o atrio del tabernáculo. Y para ser más precisos, hablaremos sobre el altar de los sacrificios. Este altar, que se encuentra dentro del patio del tabernáculo, nuestros versos claves del día de hoy los vamos a encontrar en Hebreos 9:28, en la parte A, y dice así, acompáñenme. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Igualmente, vamos a encontrar el siguiente versículo clave en Hebreos 10:14, y dice así, que por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos. El primero es que ustedes conozcan cuáles eran los sacrificios que Dios exigía a su pueblo. Comparar los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Jesucristo. Y al tercero, dar gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Niños, debemos de saber que hoy los sacrificios que se mencionan en el Antiguo Testamento ya no son necesarios. Jesucristo fue el sacrificio perfecto, por medio del que toda persona puede ser salva. Quienes aceptan a Cristo como su Señor y Salvador reciben el perdón de sus pecados y llegan a ser hijos de Dios. Quienes ya somos salvos por la perfecta obra de Jesucristo, debemos entregar toda nuestra vida, nuestras capacidades y nuestro tiempo a Dios como una ofrenda, lo cual es la verdadera adoración que Dios demanda a cada uno de nosotros. Como ya han aprendido en sus clases pasadas, el tabernáculo constaba de 2 partes principales, el patio o atrio y el santuario. A su vez, el tabernáculo se dividía en 2 partes, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Al entrar al patio del tabernáculo se encontraba el altar de bronce y este era destinado a los sacrificios. Los sacrificios llegaron a ser una parte muy importante en la vida del pueblo de Israel. Debían de ofrecerse sacrificios para tener acceso a Dios y estar en comunión con Él. Cuando el pueblo o la persona pecaba y quería mostrar su dolor y su arrepentimiento por sus pecados, traía delante de Dios un sacrificio. En los primeros capítulos del libro de Levítico se mencionan algunos sacrificios que el pueblo debía ofrecer. Estos sacrificios fueron conocidos como holocausto, ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. Los sacerdotes eran los que realizaban estos sacrificios como intermediarios entre Dios y su pueblo. Los sacrificios consistían en animales, aves o harina que eran traídos delante de Dios. Estos animales eran matados, quemados y su sangre esparcida. La ofrenda que se traía para el sacrificio tenía que ser perfecta. Estos animales tenían que ser perfectos, sin defecto alguno. Jesucristo se hizo hombre para luego ofrecerse a sí mismo como sacrificio delante de Dios por los pecados de todo el mundo. Desde ese momento dejó de ser necesario cualquier otro sacrificio. Ahora, mis niños, Jesucristo cumple las demandas de Dios.
para hacer el sacrificio aceptable delante de Él, tal como lo hizo en la cruz. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. En Hebreos 7:27 nos dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y esto fue por medio del perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y gracias a eso, mis niños, tenemos lo siguiente. Número 1, perdón. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 2, limpieza. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano del Dios de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Número 3, justificación. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Número 4, paz con Dios. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Número 5, santificación. Hebreos 13:12 nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante de su sangre, para hacer fuera de esta puerta. Y número 6, redención. Apocalipsis 5, del 8 al 9 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y que dan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, el pueblo y nación. Y por número 7, acceso a Dios. Efesios 13:1 nos dice: ahora en Cristo Jesús, en nosotros en otro tiempo, estáis lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, mis niños, nosotros hoy en día ya no tenemos que ofrecer estos sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Jesucristo dio su vida en la cruz por todos nosotros. Esto fue el sacrificio perfecto. Por medio de él tenemos el perdón de nuestros pecados, paz con Dios y muchísimas cosas más. Sin embargo, debemos de recordar lo que nos dice Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Niños, nuestra vida debe de ser una continua ofrenda para el Señor. Nosotros tenemos habilidades, talentos que nuestro Señor nos dio y que podemos usar para servirle a Él. Ahora, mis niños, pensemos en esas habilidades y talentos que nuestro Señor nos dio. Aquello que podamos ofrecerle a nuestro Señor como esa ofrenda agradable y perfecta hacia Él. Esa verdadera adoración que nuestro Señor nos demanda.
pensemos en nuestros talentos, nuestras capacidades, quizás nuestro tiempo, y ofrezcámosla a nuestro Señor con esa alegría, con ese amor, porque Él es digno de recibir todo honor y toda gloria de parte de nosotros. ¿No creen? Muchas gracias, mis niños, por poner atención a esta su clase bíblica. Espero que no se pierdan las siguientes clases porque seguiremos aprendiendo sobre el tabernáculo y estaremos viendo cada uno del mobiliario del tabernáculo, cada uno de estos lugares. Recuerden que el tabernáculo se dividía en el patio del tabernáculo y este mismo en el santuario, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y si ustedes quieren saber qué significaba cada una de estas partes del mobiliario de este interesante tema, no se pierdan las siguientes clases. Ahora, por favor, acompáñenme con esta oración. Cierren sus ojitos. Mi Señor, mi Padre Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por poner este mensaje, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que sea guardado, Señor, y si podemos compartirlo, Señor, con otras personas que no te conocen, Señor, usa, Señor, nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que aprendamos, Señor, a darte esa ofrenda, Señor, de nuestras habilidades, Señor, nuestro tiempo, nuestras cualidades, Señor, tanto que nos has dado, Padre, que podamos regresarte un poquito, Señor, de lo que tú demandas de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye.